quiero compartir el cierre en esta noche acerca de algo que quiero pedirle que abra su corazón, abra su mente, porque después de esta noche muchas cosas en su vida no serán iguales. Pero quiero que ahí donde está, cierre sus ojos un momento y diga al Espíritu Santo: yo sé que tú lo has hecho ayer y lo vas a hacer hoy. Hoy creemos en el enorme y eterno poder de tu palabra, porque tu palabra fue por la que se hizo el cielo y la tierra, porque tu palabra tiene el poder creador, porque tu palabra, Señor, puede dar vida a los muertos, porque tu palabra, Señor, puede restaurar los corazones rotos, porque tu palabra levanta al pobre y al menesteroso y lo hace sentar con los príncipes de la tierra, porque tu palabra, Señor, es el ancla que no deja que nuestras vidas naufraguen, Señor, en la incertidumbre, en la duda, en la incredulidad y en los problemas de esta tierra. Porque tu palabra, Señor, es por medio de la cual podemos escribir en nuestra vida una nueva historia. Porque tu palabra, Señor, es todo lo que necesitamos. Tu palabra es medicina, tu palabra es alimento, tu palabra es sanidad al enfermo. Tu palabra, Señor, es refrigerio al que está cansado. Tu palabra trae nuevas fuerzas. Tu palabra, Señor, es lo que nos sostiene, lo que nos levanta. Tu palabra, Señor, es lo que nos levantó a muchos cuando estábamos muertos, cuando estábamos perdidos. Cuando lo perdimos todo, Señor, tú nos abrazaste y nos diste tu palabra. Y por eso estamos en esta noche aquí, Señor, porque queremos oír tu palabra. Abre nuestros oídos, abre nuestros ojos espirituales, Señor. No queremos, Señor, solamente escuchar torpemente con nuestro intelecto. Queremos que hables a lo profundo del corazón y que traigas cambios, y que después de esta noche nunca jamás seamos iguales. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, quiero que abra su Biblia, por favor. Libro de Números, capítulo 13, versículo 32. Libro de Números, capítulo 13, versículo 32. Y hoy vamos a hablar en esta noche sobre mente de funcionalidad. Mente de funcionalidad. Números 13, 32 dice así: y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían: la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes, y los hombres que allí vimos eran enormes. Hasta vimos a los gigantes anaquitas. Comparados con ellos parecíamos langostas. ¿Parecíamos qué? Y así nos veían ellos a nosotros. Un niño llegó de su escuela con una carta en un sobre sellado y se lo entregó a su madre, quien cuando lo abrió se echó a llorar. Sus ojos, al leer lo que estaba allí escrito, hizo que se llenaran de lágrimas. El niño la miraba con ansiedad para tratar de saber qué decía la carta. Ella secó sus lágrimas y leyó la nota en voz alta. Leyó: su hijo es un genio y esta escuela es insuficiente y muy pequeña para él. No tenemos la clase de maestros que se necesita para enseñarle a un niño como su hijo. Por favor, enséñele usted. Pasaron muchos años y esa madre murió. Ese niño, que ya era un hombre, un día casualmente encontró entre las cosas de mamá ya fallecida la carta, y la abrió y la leyó. Y cuando la leyó, lloró durante varias horas porque no podía creer lo que ahí decía. La carta decía algo muy distinto a lo que mamá había dicho. Y ese hombre de repente leyó lo siguiente: su hijo está mentalmente enfermo y no podemos permitirle que siga viniendo a esta escuela. Por favor, enséñele usted. Luego de que él secó sus lágrimas, tomó su diario y escribió lo siguiente:
Tomás Alva Edison fue un niño mentalmente enfermo, pero gracias a una madre heroica se convirtió en el genio del siglo. Tomás Alva Edison fue el inventor de más de 100 inventos de nuestra era moderna. Un niño mentalmente enfermo que un día su madre lo miró y creyó en él. Y yo quiero hablarle hoy a toda la gente que por años no ha podido creer en sí misma. Una de las luchas más grandes que tenemos los seres humanos, escúcheme muy bien, es que muchas veces que nosotros necesitamos que alguien nos diga que cree en nosotros, que alguien nos muestre lo que Dios diseñó para nosotros. La vida a veces nos golpea duro, nos golpea tan fuerte que pensamos que ya no nos vamos a poder volver a levantar. A veces la vida nos da tan duro que pensamos que Dios nos dio la espalda y que ya no nos escucha. A veces las circunstancias son tan difíciles y las pruebas son tan grandes que hay noches enteras en que lloramos pensando que nunca jamás volveremos a tener oportunidad. Yo vine a decirles a todos ustedes, iglesia, casa de Dios, a toda la gente linda de esta bella ciudad, de la ciudad bonita de Colombia, de Bucaramanga, que hay un Dios que sigue hablando bien, que sigue creyendo, que sigue confiando, que sigue diciendo que se va a levantar una nueva generación de fe llena del poder de Dios y que va a escribir una nueva historia para su familia, para su casa, para su nación, para esta ciudad. Porque quiero decirle y quiero que mire a alguien y le diga: Dios cree en ti. Quiero decirte que muchas veces nuestros peores enemigos viven exactamente dentro de nosotros. Escúcheme muy bien. Muchas veces nuestros peores enemigos se alimentan de nuestras falsas creencias, de que nunca lo vamos a lograr, de que no somos buenos, de que no somos importantes para nadie, de que somos inútiles, de que Dios nunca nos va a dar otra oportunidad, de que la culpa siempre va a estar allí y se va a alojar en nuestra vida y siempre seremos señalados. Muchas veces nuestros peores enemigos viven dentro de nosotros y se alimentan de recuerdos del pasado, de alguien que nos anuló porque sus palabras simplemente rompieron nuestro corazón y nuestra alma quedó hecha pedazos. Pero yo quiero decirle, como esta madre le dijo a Tomás Alva Edison: voy a levantar el próximo genio de la historia. Y yo vine a decirle que de aquí se van a levantar hombres y mujeres de Dios, llenos del poder de Dios, llenos de la gloria de Dios, que van a traer avivamientos, que van a escribir una historia diferente. Porque hay un Dios que sí cree en nosotros. Porque hay un Dios que te está mirando hoy y te está diciendo: yo creo en ti. Pero el problema de muchos es el mismo problema de los príncipes de Israel. Moisés los envió a reconocer la tierra y cuando ellos trajeron las noticias dijeron simplemente: es imposible conquistar esa tierra. Nosotros parecemos langostas al lado de los que habitan allí. Son gigantes, son enormes y simplemente no podemos hacerlo. Diga conmigo: mentalidad. Dígalo fuerte otra vez: mentalidad. Porque el problema más grande que usted tiene no está fuera de usted, sino está exactamente ubicado en medio de sus dos orejas, en su mente. Las falsas creencias que usted ha construido. Aquí los príncipes de Israel dijeron: nosotros parecemos insectos delante de esos gigantes. Y cuando tú piensas que eres como un insecto, como una langosta, simplemente eso hace que sea como una enfermedad que comienza a robarte todo en tu vida. Porque cuando no tienes mente de funcionalidad, nos vemos pequeños y un complejo de inferioridad, que es un espíritu que Satanás envía, comienza a inundarte toda la vida. Yo nunca pensé
que Dios me daría lo que hoy Dios me ha dado. Y no me refiero a cosas materiales. Me refiero a una familia. Me refiero a un hogar. Me refiero a una hermosa esposa y a un bebé maravilloso, lindo. Sacó la belleza de su madre y la inteligencia de su padre. Pero hubo un momento en la vida donde esa historia no fue así. Hubo un momento en la vida donde mi historia se rompió. Yo crecí en una iglesia. Yo soñé toda la vida con servirle a mi Señor. Fue lo que mi padre me enseñó, fue lo que vi, que mi hermano me dio como ejemplo. Fue lo que mi madre oró por muchos años. La escuché en sus oraciones. Pero un día mi vida se rompió en 1000 pedazos. Yo pensé, nunca más me volveré a montar en una iglesia, en una tarima o en un altar, no me importa cómo lo llame. Nunca más volveré a predicar, no me interesa, porque mi vida se rompió. Pero hay un Dios que es especialista en recoger nuestros pedazos y que es especialista en decir, la historia tuya ni siquiera ha comenzado. Hasta ahora voy a comenzar a escribir tu historia. Yo vine a decirle a mucha gente que hoy está pensando como los esclavos, que no pueden levantar su cabeza, porque en la antigüedad los esclavos no podían levantar su cabeza. Hay una palabra bellísima en el Evangelio que se llama redención. Levante su mano derecha y diga conmigo redención. Y redención no es otra cosa que cuando alguien iba al mercado de los esclavos y lo compraba, y cuando lo compraba y ya ese esclavo era de su propiedad, le decía, te regalo la libertad, puedes levantar tu cabeza. Y en ese momento el esclavo podía mirar a los ojos a su amo. Antes no, porque si un esclavo se atrevía a mirar a los ojos al amo, merecía la muerte, podía morir en ese instante. Y el enemigo ha querido que muchos de ustedes, que todos nosotros vivamos con nuestra cabeza en el suelo, mirando hacia abajo. Y entonces usa tu historia, que muchas veces no nos enorgullece. Muchas veces usa nuestros errores del pasado, lo que hicimos, las cosas de las que nos avergonzamos, para señalarnos, para criticarnos, para juzgarnos. Muchas veces usa la religión, y hay muchos religiosos que se dejan usar para señalar personas, para juzgar personas sin conocer siquiera un poquito de su historia. Pero el Señor, cuando viene a nuestra vida, nos dice, no importa el pasado. Segunda de Corintios 5:17 dice que si hay alguien, una persona que está en Cristo, es una nueva creación. Y las cosas viejas pasaron y todas las cosas ahora son hechas nuevas. Es decir, que usted puede estrenar, que usted ahora tiene una nueva vida. Solo no la contamine con la vida anterior. Escúcheme muy bien, porque en la Biblia, si algo trabajó Dios en los hombres, fue su mentalidad. El primero de ellos, del que le quiero hablar, se ubica exactamente en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 6. Y Dios mira a un muchacho y le dice estas palabras: antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Tremenda palabra, ¿cierto? Pero mire lo que dice este muchacho llamado Jeremías. Y entonces yo dije, Señor, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Míreme acá. Porque el problema de Jeremías estaba en el concepto que él tenía de sí mismo. El problema de Jeremías es que él no creía que Dios podía usarlo a él, porque él se veía pequeño. Él era un profeta que a sí mismo decía, yo no tengo la estatura, la edad, la capacidad de cumplir un propósito, de cumplir un sueño. El problema de Jeremías se ubicaba exactamente en su mente, porque no podía creer que Dios tuviera un concepto de él como el que estaba escuchando. Y muchas veces nosotros venimos a escuchar la palabra de Dios y nos congregamos como iglesia
Y estamos ahí escuchando la palabra, pero decimos, eso es para otro. Eso no puede ser para mí. Yo no puedo. Yo no sé hablar. Yo soy muy joven. Yo soy un muchacho. Algunos se van al otro extremo y piensan ya mi oportunidad se fue. Ya tengo muchos años. Ya Dios no me va a usar. Pero Dios le está diciendo, Jeremías, no me importa el concepto que tú tengas. Porque antes de que tú nacieses, yo ya tenía una relación contigo. Porque antes de que estuvieses en el vientre de tu madre, yo ya te había conocido. Porque antes de que tú pensaras, antes de que tú tuvieses la capacidad de hacer conexiones neuronales y pensar, yo ya tenía un plan contigo y te había dado por profeta a las naciones. Porque todo complejo se manifiesta cuando nosotros decimos, no puedo, no sirvo, no soy capaz. El tema es que levante su mano derecha y diga conmigo, Dios no se rinde ante mi negativa. Diga conmigo, Dios sigue hablando, que yo sí puedo, que yo soy un profeta, que yo lo voy a lograr, que yo tengo el poder de Dios en mí, que su gloria vive en mí, que su gracia me levanta, que fui perdonado, que no hay culpa que me pueda atar, que soy libre y que soy un profeta a las naciones. ¿Cuántos dicen amén? Apláudale fuerte al Señor si usted lo cree. Pero todos tenemos, escúcheme muy bien, esa línea en la mente en la que decimos, es que yo no puedo, porque es como una enfermedad, como lo que ellos pensaban. Dios les había equipado, ellos habían visto la gloria de Dios, habían visto cómo el mar se había abierto delante de ellos, pero cuando fueron a reconocer la tierra, dijeron simplemente, somos pequeños y no podemos alcanzarlo. Porque hay una enfermedad y es la mente pequeña, la mente que no puede entender que es funcional. Un día con mi esposa nos sentamos con una amiga de ella. Mi esposa por muchos años, los que pudieron escucharla esta mañana, preparó reinas, niñas muy lindas que iban y se sentaban con ella, y ella primero las preparaba siempre en su cuerpo, en su moldeamiento, en todo el tema, pero siempre había mi esposa hablándoles a ellas de la palabra de Dios. Pero muchas de esas niñas que uno decía, wow, es una niña perfecta, es bella, linda. Muchas venían de familias que tenían poder económico. Muchas de esas niñas no creían en sí mismas. Muchas de esas niñas, mi esposa tiene una amiga que ganó un reinado y siempre ella reconoce, a pesar de que ganó el reinado, había en ella un complejo terrible de inferioridad. Porque el problema no está en que tú tengas o no tengas. El problema no está en que creas que eres o no lindo o linda. El problema está en las mentiras que has creído al enemigo. Porque todos sí creemos en algo, pero sí creemos. O tú le crees a la palabra de Dios o tú le crees a las mentiras del diablo. Pero tú crees. Así de simple. La gente, todos creemos. O tú crees que puedes o crees que no puedes. Porque al final todos tenemos una medida de fe, dice Romanos 12:3. Solo que unos usan su fe para destruir sus sueños y otros usamos la fe para construir y para edificar lo que está por delante. Pero todos creemos. Jeremías no creía en sí mismo porque él creía que no era capaz. El siguiente personaje es un hombre joven llamado Gedeón. La Biblia dice en el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 15. Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Y entonces el Señor le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Este segundo hombre de Dios era un muchacho que en el tiempo de los jueces estaba escondiendo el trigo en un lagar, dice la escritura, porque los madianitas llevaban 7 años robando a los israelitas y cada día Israel iba empobreciendo más y más.
Míreme acá. Entonces Dios se le aparece a ese muchacho y le dice: yo voy a liberar al pueblo de Israel de la mano de Madián y te voy a usar a ti. Pero este muchacho, cuando escucha eso, dice: ¿con qué lo salvaré si yo soy pobre y el menor de la casa de mi padre? Y lo que Dios le está diciendo después de que él le da su excusa es: a mí no me importa lo que tú dices, a mí no me importa el concepto que tú tienes, a mí no me importa lo que dice Juanito, Pepito, Perencejo acerca de ti, a mí no me importa lo que el gobierno dice, lo que el presidente dice, porque lo que yo digo de ti es que tú vas a ir y vas a derrotar a esos enemigos como a un solo hombre. Porque tu concepto, el concepto que tú tienes de ti mismo, no tiene la relevancia que la palabra de Dios tiene acerca de ti. Porque una sola palabra, levante su mano y diga conmigo: una sola palabra de Dios en mi vida tiene el poder de cambiar todos los conceptos negativos de lo que yo he creído acerca de mí. Y hoy Dios te trajo para darte una palabra. Voltee con alguien y tómelo de la mano y dígale: esta noche Dios está hablando a tu corazón y está cambiando todos los conceptos falsos, todas las ideas mentirosas que tú tenías de ti mismo. El tercer personaje se llama Moisés. Moisés era un libertador. Moisés había crecido en Egipto, había recibido la mejor educación de su época. Moisés era un hombre que tenía toda la formación y las capacidades. Pero un día Moisés cometió un error, cometió un crimen. Y cuando se dio cuenta de lo que había hecho, tuvo miedo y huyó y estuvo 40 años en el desierto. Y a los 40 años Dios se le aparece en medio de una zarza. Entonces, cuando Dios se le aparece, Dios le dice a Moisés: yo quiero que tú vayas y libertes a mi pueblo. Pero en Éxodo 4:10 Moisés le dice: Señor, yo nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo de habla y torpe de lengua. En otras palabras: Señor, manda otro, porque yo soy tartamudo, yo no sé hablar, hay muchos mejores que yo. ¿Por qué no envías a otro? Hay gente que tiene más elocuencia, hay gente que habla mejor que yo. Pero Dios le dice, y mire las palabras que Dios le responde: y Jehová le respondió: ¿quién le dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré todo lo que hayas de hablar. Míreme acá un momento, porque lo que Dios le está diciendo en un momento es: Moisés, no te victimices, deja el drama, porque yo estaré contigo. Muchas veces hemos tenido en nuestro corazón un espíritu de víctima. ¿Sabe? Hay 5 cosas que la generación actual está enfrentando que ninguna otra generación ha enfrentado. Y son paradojas o contradicciones, porque se pensó que esta sería la mejor generación de todas. Lastimosamente, como generación, las nuevas generaciones, especialmente los más jóvenes, hemos fracasado. Han fracasado. Nunca hubo una generación más frágil que esta, tanto que se le ha denominado la generación de cristal, la generación que tiene menos resistencia al dolor. Y digo que cuando hay 5 contradicciones es porque pensamos, en primer lugar, que esta sería la generación más feliz de toda la época, de toda la historia de la humanidad. Nunca hubo tantas distracciones, nunca hubo tantos parques temáticos, nunca hubo tanta tecnología como esta generación. Nunca hubo tantas maneras de distraernos o de divertirnos como esta generación. Los que crecimos en el siglo pasado sabemos que nuestra diversión no era como la de esta época. No había internet, no había celular, no había tecnología. Sin embargo, no ha existido en la historia una generación que sufra tanto de ansiedad, tristeza y depresión como esta generación. Nos equivocamos. La angustia y el humor triste está en aumento de manera acelerada. La segunda contradicción es que pensamos que esta sería
la generación que se sentiría más acompañada de todas. ¿Por qué? Porque la sociedad está densificada. El siglo pasado éramos en el mundo cerca de 1.000 millones de personas. Hoy somos 8.000 millones y estamos densificados. Aquí hay muchas personas. En esta noche la congregación está llena. Usted va al bus público y está lleno. Usted va a las plazas públicas y hay muchas personas. Usted en cualquier lugar que va a centro comercial, usted ve multitudes de gentes. Pero ¿sabe? Nunca hubo una generación que se sintiera más sola que esta generación. Porque la soledad está en aumento. Y no me refiero a la soledad de no encontrarnos con otras personas. Me refiero a la soledad que va por dentro. Porque la gente se siente sola en medio de la multitud. Lo tercero es que el diálogo está muriendo. Y esto es muy contradictorio porque nunca hubo tanta facilidad para hablar con cualquier persona que en esta época. Tenemos las redes sociales, tenemos el teléfono que nos permite hablar con cualquier familiar que esté en cualquier lugar del planeta, a cualquier hora que queramos. Pero cada día los padres cruzan menos conversaciones con sus hijos. Cada día menos los niños le comparten a sus padres, a sus hermanos acerca de sus miedos, sus problemas, sus ansiedades. Porque el diálogo está muriendo y lo que es peor, cada vez más los esposos menos cruzan palabras con sus esposas y entonces entran los intrusos llamados los silencios que comienzan a destruir el seno de nuestros hogares. Número 4, nos encontramos frente a una generación en la cual nunca antes habíamos alcanzado tantos niveles de discriminación. Porque pareciese que el objetivo de todos es eliminar al que piensa diferente. Tanto que en las iglesias se han politizado aún las congregaciones y entonces ahora nos clasificamos entre los que tenemos un color político y otro color político. Y eso no tiene nada que ver con el evangelio. Las discriminaciones han alcanzado niveles insoportables. Las iglesias, muchas veces nosotros la iglesia, que deberíamos ser un lugar de restauración, que la gente podía venir y hablarnos sus problemas, sus conflictos, sus debilidades, sus luchas. Al último que le contarían es a un religioso, porque saben que lo único que van a recibir es señalamiento y condenación. Y número 5, la calidad de vida se está deteriorando. Nunca hubo tantos avances científicos médicos como en nuestra actualidad. Es más, se habla de que se ha encontrado ya la cura del VIH y la cura del cáncer. Pero ¿sabe qué pasa? Un estudio de una universidad estadounidense dice que cerca del 50% de las personas del mundo en la actualidad tienen problemas de depresión, ansiedad, tristeza, angustia, intentos de suicidio, pánico, enfermedades en su mundo mental y emocional. Y en los próximos 10 años ese número de personas va a llegar al 80% de la población mundial. Hoy día estamos hablando de que hay niños con 5, 6 y 7 años con ansiedad y depresión. Porque la calidad de vida se deterioró cuando más debimos haber tenido mejor calidad de vida. Míreme acá, porque yo quiero darle en esta noche para cerrar lo que nosotros tenemos que hacer. Al final, cuando estas personas, Moisés, cuando Gedeón, cuando Jeremías le dicen a Dios sus problemas, Dios cambia su mentalidad y cambia el cassette. Y hoy Dios ha venido a este lugar para cambiar el cassette de lo que nosotros hasta hoy hemos creído. Y lo primero que Dios quiere que tú sepas en esta noche, levante su mano y diga conmigo, es que soy más de lo que creo que soy. Voltee con alguien y dígale, tú eres más de lo que crees que eres. Eso es lo que Dios le está diciendo a estos tres. Le está diciendo a Jeremías, no digas soy un niño, porque todo lo que tú digas lo vas a decir. Dios le está diciendo a Moisés, no digas que no sabes hablar, porque yo voy a poner mis palabras en tu boca. Dios le está diciendo a Gedeón, no digas que eres pobre, porque tú eres más de lo que crees que tú eres. Yo quiero decirte en esta noche eso, que tú eres más de lo que hasta ahora has pensado que tú eres. Y quiero que saques de tu mente
todas las ideas falsas que el enemigo ha plantado acerca de lo que tú eres. El enemigo te ha dicho que no puedes. El enemigo te ha dicho que ya no tienes oportunidad. Míreme acá un momento. Hay algo con lo que la mayoría de la gente lucha, y especialmente los cristianos, y se llama la culpa. La culpa es un elemento importante y está en la Biblia, porque la culpa, cuando la culpa es blanda, o cuando la culpa viene a nuestras vidas, es una herramienta que Dios usa para ayudarnos a corregir nuestro camino. Cuando Pedro falló, cuando negó a Jesús, sintió culpa y volvió atrás. Cuando Judas falló, también sintió culpa. Pero la diferencia entre la culpa que sintió Pedro y la culpa que sintió Judas es que Judas entró en un sentimiento de autocastigo tan grande que él de alguna manera quería calmar el dolor. Míreme acá. Y como no encontró la manera de calmar el dolor, terminó quitándose la vida, se suicidó, se quitó la vida. Mucha gente hoy está tratando de calmar un dolor que tiene y piensa que la única solución es quitarse la vida. Porque la culpa intensa se vuelve una enfermedad que puede hacer que muchas personas no vean que hay un nuevo amanecer. Pero cuando el Señor resucita, va justamente al lugar donde se encontraba Pedro pescando nuevamente, porque Pedro había vuelto atrás, había vuelto a la pesca cuando llevaba 3 años siguiendo a Jesús. Y cuando se da cuenta que Jesús sale de la escena después de morir en la cruz, Pedro dice: yo vuelvo a la pesca. Y Jesús lo buscó donde estaba, porque quería tener una cita personal con él para decirle una sola cosa: apacienta mis ovejas. Te sigo amando, Pedro. Ahora yo quiero saber si tú me amas a mí. Míreme acá, porque Dios sí cree en ti y tú eres más de lo que tú piensas que tú eres. Tú eres más de lo que hasta ahora, hoy, has creído que tú eres. Dios sí cree en ti. ¿Cuántas palabras hemos escuchado que han anulado nuestra fe en la palabra de Dios? Yo no sé, pero Dios sí cree en ti. Pero Dios sí cree en ti. Lo segundo que Dios quiere que tú sepas es que tú puedes lograr más de lo que imaginas que puedes lograr. Dios le dijo: Gedeón, tú eres más de lo que la gente dice. Porque no es lo que el gobierno dice, no es lo que las personas dicen. Dios le dice: Gedeón, ve con esa tu fuerza y tú derrotarás a tus enemigos como si enfrentaras a un solo hombre. Y luego Dios le dice: Jeremías, quiero que entiendas que muchos pelearán contra ti. Cuando usted lee el libro de Jeremías capítulo 1, luego Dios le dice: Jeremías, pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para librarte y defenderte, dice el Señor. Lo que significa es que cuando caminamos con Dios somos invencibles. Levante su mano derecha, diga conmigo: con Dios soy invencible. Nadie podrá derribarme, nadie podrá derrotarme, porque Dios está conmigo. Y número 3, tú tienes más de lo que crees que tienes. Esta mañana mi esposa habló de eso. Y es que muchas veces nosotros vemos nuestro aceite, nosotros vemos la unción de Dios, la habilidad que Dios nos da, la habilidad que Dios nos dio, como si fuera algo pequeño. Y estamos diciendo palabras como: yo soy pobre, yo no tengo, yo no soy capaz, yo no tengo los recursos, yo no tengo la habilidad, yo no puedo hacer eso. Pero Dios hoy viene a decirte: tú tienes más de lo que dices que tú tienes. Dios, cuando miró a Moisés, le dijo: Moisés, solo quiero que me digas una cosa. Después de que Moisés le dijo todas sus negativas, todos sus miedos, todas sus incapacidades, Dios le dice: ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés miró y tenía una vara. ¿Pero qué era eso? Un pedazo de madera. Pero cuando Dios le dice eso, le dice: tírala en el suelo, y la vara comienza a convertirse en serpiente, y Dios comienza a hacer milagros en la vida de Moisés.
Porque lo que tú tienes en tu mano es poco, pero en la mano de Dios todo lo que tú tienes se convierte, se multiplica. Todo lo que tú sabes en la mano de Dios se vuelve poderoso. Todo lo que tú pones en la mano de Dios se convierte en algo que te hace indetenible e indestructible. Quiero decirte que nadie empieza grande. Todos empezamos pequeños. En 1988, en Brasil, la reina Isabel promulgó un edicto mediante el cual se derrocaba cientos de años de esclavitud. El edicto fue publicado y se puso en todos los lugares visibles en Brasil. Pero al siguiente día de que el edicto fuera publicado y que fuera legal, los esclavos volvieron a hacer sus actividades como siempre lo habían hecho. Y eso le causó curiosidad tanto a la reina como a todos los que habían puesto el edicto en todos los lugares. Porque los esclavos seguían obedeciendo a sus amos como si fueran esclavos, si en ese momento la esclavitud ya había sido abolida para siempre. Y entonces investigaron y descubrieron el problema. El problema era que los esclavos no sabían leer y nadie entendía lo que ahí decía. El diablo vive en el temor, pero se alimenta de tu ignorancia. El diablo vive en el miedo, pero se ha alimentado de las ideas falsas que tú tienes acerca de ti mismo. De que no eres capaz, de que no puedes y de que no crees. Quiero decirte, para terminar, solamente 3 cosas que te van a ayudar a creer en la palabra de Dios. Yo lo llamo la técnica DCD. Y si usted aprende esto, yo le aseguro que todas las cosas van a comenzar a cambiar porque usted va a filtrar todas las cosas a través de esta técnica. DCD. La primera D significa dudar. Míreme acá. Porque si hay algo importante que nosotros tenemos que entender es que tenemos que dudar. Primero, de las falsas creencias. Cuando la serpiente le habló a la mujer en Génesis capítulo 3, la mujer le creyó las palabras a la serpiente. Simplemente porque ella no dudó de las palabras que la serpiente le estaba diciendo. Y cuando yo le hablo de dudar, no le estoy diciendo en el sentido negativo de dudar lo que yo estoy diciendo, sino de dudar acerca de todo lo que usted hasta el día de hoy ha creído acerca de cosas falsas que el diablo ha puesto en usted. Dude de que no puede superar sus conflictos. Dude de que usted no pueda superar sus dificultades, sus desafíos, su dependencia. Dude de que no puede conseguir ser auténtico, transparente, libre y honesto con usted mismo. Dude de que usted no puede escribir una nueva historia. Dude de las mentiras que el diablo le ha dicho de que Dios no lo va a usar y no lo va a respaldar. Dude de las mentiras que el enemigo le ha dicho acerca de que usted no va a poder brillar como esposo, como padre, como un hombre de Dios. Dude acerca de las mentiras que el diablo le ha dicho acerca de que Dios nunca va a poder levantar su vida y volverlo a restaurar como nunca antes. Dude acerca de todas las mentiras, de las falsas creencias, porque si usted no duda de eso, esas falsas creencias lo van a hacer esclavo para siempre. Porque si usted quiere creerle a las cosas de Dios, tiene que comenzar a dudar de las mentiras del diablo. Aló, ¿me sigue aquí? Y yo sé que por años hemos escuchado muchas mentiras. Pero hoy Dios te dice, yo sí creo en ti. Yo sí te di el poder. Tú eres más de lo que crees que eres. Tú tienes más de lo que dices que tienes. Tú puedes hacer más de lo que imaginas que puedes hacer. Lo segundo es critique. ¿Cómo que critique, pastor? Sí, critique. Pero no critique a otros. Critique cada idea pesimista que viene a su mente. Critique la preocupación cuando usted se siente con ansiedad y con preocupación. Critique la preocupación excesiva y el pensamiento que lo angustia y lo lleva a hacer cosas que usted ni siquiera quiere hacer. Escuche, critique el hecho de tener rabia y dolor y querer estar en evidencia social todo el tiempo. Critique la ansiedad y la agitación mental. Critique su miedo al futuro. Cuestione el hecho de que no puede ser aceptado y el miedo que tiene de fallar y de cometer los errores. Y número 3, determine
estratégicamente ser libre, como lo determinó Moisés cuando decidió caminar en obediencia a Dios. Determine no ser esclavo de sus conflictos, como lo decidió Gedeón cuando dijo: Señor, yo voy a ir y te voy a obedecer. Determine, escuche, luchar y trabajar todos los días intensamente por lo que Dios puso en su corazón. Los sueños, las visiones necesitan determinación. Y junto con la determinación necesitan la disciplina de levantarse todos los días a pelear y a luchar para alcanzarlos. Porque los sueños sin disciplina solo producen personas frustradas. Pero la disciplina sin sueños solo produce gente autómata que no puede hacer sino obedecer órdenes. Y los sueños y las visiones en Dios son diferentes a simples deseos. Deseos son cosas superficiales que no tienen peso. Pero cuando usted tiene un sueño de Dios en su vida, en su mente y en su corazón, usted está determinado a luchar todos los días hasta alcanzarlo. Y ayer lo decía, a proseguir, a seguir y a no detenerse hasta no alcanzarlo. Hoy el Señor quiere levantar su cabeza y quiere que en esta noche usted nunca más vuelva a ser esclavo de los pensamientos angustiantes. Que usted nunca más vuelva a ser esclavo de la mentalidad que lo ata al pasado. Que usted a partir de esta noche nunca más vuelva a ser esclavo y a decirle a Dios sus excusas. Porque Dios no se rinde ante tu negativa. Y yo quiero orar por muchos de ustedes en esta noche para terminar. Y quiero que se ponga de pie y levante sus manos ahí donde está. Y quiero que le diga: Señor, hoy levanta mi cabeza, levanta mis pensamientos. He tenido pensamientos acerca de que no soy capaz, de que no puedo, de que no lo voy a lograr. He tenido pensamientos pequeños. Le he dicho: Señor, manda a otros porque creo que no es conmigo. Pero hoy el Señor está levantando tu cabeza y el Señor va a levantar tu cabeza. Y quiero hablarle a gente aquí que ha sido golpeada por las circunstancias, que la vida los ha golpeado. Y después de que la vida te golpea, tú piensas que ya Dios no te va a usar nunca más, como yo pensé, que ya no tenías oportunidad, como un día yo pensé que nunca más tendría oportunidad, que nunca más Dios te volvería a bendecir, porque esas son las mentiras que el diablo pone en tu mente. Pero el Señor te está diciendo esta noche: yo te voy a levantar, porque sigo creyendo en ti. Mírame acá, tus errores no anulan las promesas de Dios. La crítica de otros tampoco anula las verdades de las promesas de Dios para ti. Nada de lo que el enemigo quiere hacer y plantea puede anular las verdades de lo que Dios ha puesto en tu vida. Levanta tus manos. Señor, yo oro en esta noche junto a tu pueblo que ha escuchado tu palabra. Yo he hablado, Señor, lo que tú has puesto en mi corazón acerca de los pensamientos y de la mente funcional. Señor, sé que muchos han tenido pensamientos y luchan todos los días porque sus pensamientos los llevan hacia abajo, hacia la derrota, hacia el fracaso. Pero también sé, Señor, que tu palabra es la que nos levanta y nos soporta y nos sustenta. Y que si tu palabra lo dice y nosotros lo creemos, no hay nada que nosotros podamos hacer para que tu palabra no se cumpla. Y yo sé que estamos atados a una palabra, Señor. Y muchos de aquí han puesto sus negativas frente a las promesas que tú les has hecho. Hay gente aquí que Dios los ha llamado a cosas grandes, pero se han resistido a creer a las promesas de Dios. Pero el Espíritu Santo hoy te está levantando y te está haciendo libre. Porque nunca más estarás y volverás a estar derrotado.